Hola amigos, que estén muy bien. Esto es Noticias Centroamérica. Les acompaña Ana Karina Villalba y los invitamos en la próxima media hora a revisar todo lo que sucedió en la región durante la última semana. Quédense aquí con nosotros. Un año más, San Pedro Sula en Honduras está a la cabeza de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, según una organización gubernamental mexicana. La capital venezolana, Caracas, y el puerto turístico de Acapulco en tierras aztecas repiten por segundo año consecutivo la segunda y tercera posición del listado. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, emprende un viaje por Europa, Estados Unidos y Centroamérica para denunciar persecución política del actual gobierno. El actual mandatario, Juan Carlos Varela, se defiende de las acusaciones y le pide diálogo a su predecesor. Como siempre, cada vez que el expresidente declara, la gente se ríe bastante. Sí es importante que todos, tanto los presidentes actuales como los expresidentes, mantengan un nivel de diálogo, un nivel de debate. Molestia e indignación. Así se resumen las reacciones de los ciudadanos de la tercera edad y escolares en Guatemala por un mal cálculo de fondos públicos que los obligaría a pagar el pasaje del transporte colectivo. Con todo el respeto que se merece por su vestidura, sea humano, señor. Dele a los adultos mayores lo que ya teníamos como derecho adquirido. Por primera vez, una mujer que abortó es perdonada por el Congreso en El Salvador. Para la mayoría de los legisladores, este caso es una muestra de la injusticia que se vive en ese país. Porque en el caso de Guadalupe se logró demostrar luego que la Corte Suprema de Justicia ratificó y emitió un dictamen favorable en el cual manifestaron que existían errores judiciales y que no había una prueba directa y contundente. Y la connotada exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz formará parte del grupo de 5 expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado en México. Estas y otras informaciones en esta edición de Es Noticia Centroamérica. Comenzamos hablando de inseguridad y es que por cuarto año consecutivo la ciudad hondureña de San Pedro Sula lidera la lista de las 50 urbes más violentas del mundo, según una organización no gubernamental mexicana. Con una tasa de 171.2 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2014, San Pedro Sula encabezó nuevamente la clasificación de las 50 ciudades más violentas del mundo, que cada año realiza el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México, mientras que la capital venezolana Caracas y el puerto turístico de Acapulco en México repitieron por segundo año consecutivo la segunda y tercera posición respectivamente. El listado de las 50 urbes más violentas del mundo también incluye a 3 capitales centroamericanas. Compartiendo con San Pedro Sula los 5 primeros puestos del informe, aparece el Distrito Central de Honduras, con 928 homicidios durante 2014, para una tasa de 77.6 por cada 100.000 habitantes. En el escalón número 13 del ranking aparece la capital salvadoreña de San Salvador, al sumar un total de 1.067 homicidios, para una tasa de 61.2 por cada 100.000 habitantes. De número 25 aparece Ciudad de Guatemala, con sus 1.288 homicidios y una tasa de 41.9 por cada 100.000 habitantes. La lista la completan 19 ciudades en Brasil, 10 en México, 5 en Colombia, 4 en Venezuela, 4 en Estados Unidos y 3 en Sudáfrica. El reporte, que toma en cuenta únicamente los homicidios dolosos en poblaciones de más de 300.000 habitantes, indica que la mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo, 47 en total, se ubican en el continente americano, mientras que 43 de ellas son latinoamericanas. El gobierno de El Salvador se reunió al fin con el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien los está asesorando en materia de seguridad. Este encuentro forma parte de una de las tantas acciones contempladas por el equipo de Giuliani para elaborar las recomendaciones en materia de seguridad. Y dentro de estas acciones figuran también la visita a cárceles y a zonas conflictivas. Varios del Consejo hicieron algunas interrogantes, por ejemplo, qué fue lo que hizo en este caso en Nueva York, si hubo un plan integral, cómo fue la participación de la policía en su proximidad con las comunidades, ¿verdad?
Entonces hicieron preguntas de ese tipo. Ellos dieron algunas respuestas de cómo ellos hicieron el proceso allá en Nueva York, pero por supuesto en algún momento ellos dicen todos los lugares son distintos, ¿verdad? Aquí El Salvador tiene una cultura distinta, se referían a que habían estado en México, en Guatemala, en Honduras, y que eso tiene que ver con la recepción de toda la información para ellos posteriormente en marzo dar primero un documento, digamos, un borrador que había que discutirlo y posteriormente el documento final. La asesoría de Giuliani fue contratada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada con el fin de crear una propuesta encaminada a reducir los hechos delictivos en El Salvador, uno de los países más violentos de la región centroamericana y donde las autoridades reportan un promedio de entre 10 y 12 homicidios por día. El secretario salvadoreño de Gobernabilidad y Comunicaciones, Ato Hasbún, agradeció a la Asociación Nacional de la Empresa Privada su apoyo en materia de seguridad. En nombre del presidente de la República a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, porque, como hemos dicho ya públicamente, nosotros estamos en la disposición, por supuesto, de oír todos los aportes y de integrar aquellos que favorezcan el trabajo de seguridad. Rudolph Giuliani fue alcalde de Nueva York durante el periodo 1994-2001 y a través de su empresa especializada se dedica a dar asesoría en seguridad. Esto tras su éxito en la reducción de la criminalidad en esa ciudad estadounidense. La exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz formará parte del grupo de 5 expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero en el pasado mes de septiembre de 2014. El grupo seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes contará con la experticia de la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, quien además se especializa en materia de derecho penal y derechos humanos. La acompañará el abogado chileno en Derecho Constitucional Francisco Cox, la colombiana Ángela Buitrago, abogada en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, además del español Carlos Beristain, médico y especialista en Educación para la Salud, y el abogado colombiano Alejandro Valencia Villa, especializado en la promoción y defensa de derechos humanos y derecho internacional humanitario, quienes se enfocarán principalmente en 3 líneas de acción, como son la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y el análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria. El mandato del grupo interdisciplinario de expertos será de 6 meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo. Las necesidades de los expertos serán financiadas por completo por el Estado mexicano, para lo cual ya se depositó $1 millón que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo conocido como PNUD, a partir de un acuerdo para dicho efecto. El pasado 12 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmó con el Estado mexicano un acuerdo de asistencia técnica para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas en octubre por el organismo hemisférico y en las que se le ordenaba tomar las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y proteger la vida e integridad personal de los heridos el 26 de septiembre en Iguala. Primera pausa en Es Noticias Centroamérica. Al regreso les contamos qué sucedió en Guatemala. Niños y ancianos deberán pagar transporte público. Comenzamos ahora con información política, y es que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha acusado de dictador al actual mandatario Juan Carlos Varela y ha iniciado una gira internacional para denunciar persecución política. El expresidente Martinelli publicó en su cuenta de Twitter que asistirá a todos los foros e instancias internacionales a denunciar la falta de libertades ciudadanas y la persecución política del dictador. Reacción que se genera en medio de varias detenciones e investigaciones a exfuncionarios que formaron parte de su gobierno y que lo involucran en supuestos actos de corrupción por sobrecostos e intercepción de llamadas telefónicas y grabaciones de manera ilegal. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha señalado en varias oportunidades que no tiene injerencia en el Ministerio Público ni en el sistema de justicia y que las declaraciones y acusaciones del expresidente Martinelli le producen risa a los panameños. No vi la entrevista porque estaba en consejo
de gabinete, pero me la comentaron algunas personas y como siempre, cada vez que el expresidente declara, la gente se ríe bastante. Sí es importante que todos, tanto los presidentes actuales como los expresidentes, mantengan un nivel de diálogo, un nivel de debate, un nivel de presentación al público. El fiscal de cuentas, Guido Rodríguez, señala que se están cumpliendo los debidos procesos en cuanto a las detenciones e investigaciones tanto administrativas como penales. Es la primera vez que en el Estado democrático de derecho la administración de justicia está funcionando como Dios manda. Por supuesto, yo no conozco en ninguna parte del mundo ningún político que cuando la mano de la justicia lo está alcanzando no diga que se trata de una persecución política. El fiscal de cuentas es una de las 150 personas interceptadas telefónicamente de manera ilegal y al confirmar la veracidad de la grabación no dudará en interponer la denuncia por violación a la intimidad. Desafortunadamente yo estoy entre las 150 personas que tenían violándome la intimidad de mis comunicaciones, así que vamos a ver hasta dónde alcanzó eso. Y veremos qué acciones se toman, ¿no? También. Algunos funcionarios señalan que se está recuperando el patrimonio del Estado panameño y que por primera vez en muchos años está funcionando el sistema de administración de justicia. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias, Ricardo Santana. Continuamos en Costa Rica, donde hay una polémica y versiones encontradas entre altos funcionarios luego que el Ejecutivo ofreciera una embajada a la Procuradora General de la República. Veamos detalles. Bajo la mirada y cuestionamientos de los diputados, Melvin Jiménez y Daniel Soley rindieron cuenta sobre el polémico caso que durante los últimos días ocupa al gobierno y a diversos sectores de la sociedad costarricense. Un supuesto ofrecimiento por parte de Soley de un puesto de embajada para la procuradora Brenes encendió los debates y críticas en el país, pero además generó la renuncia del ahora ex viceministro de la presidencia. Este jueves el jefe de gabinete rindió su versión de los hechos y aseguró no estar al tanto del supuesto ofrecimiento. Cuando un funcionario mío me dice que va a ir en un plano personal a tomarse un café, yo respeto los aspectos de la vida personal. Yo no controlo los espacios personales, privados que cada funcionario bajo mi mandato hace. Lo que sí, yo cuando doy una directriz, doy una tarea, pido respuestas, pido informes, pido que me rindan cuentas. Esto no era una tarea, él fue particularmente a buscar un clima de comunicación mejor en el año y eso fue lo que me trajo de información y a lo cual yo seguí con mis tareas que tenía bastantes para ese día y los días siguientes. Por su parte, el ex viceministro de la presidencia, Daniel Soley, rechazó las acusaciones en su contra. Yo no le ofrecí ninguna embajada a cargo del Estado, por varias razones. Uno, porque no me compete. Dos, no tengo la autoridad para ello. Y tres, no es mi forma. Yo no ando debajo del brazo aquí un libreto para ir repartiendo como si fueran chupetas. No, de ninguna manera. Soley aseguró sentirse asombrado por los alcances de una conversación privada con la procuradora, cuyas supuestas irregularidades de dicha plática fueron divulgadas por un diario local. Gobierno ofrece embajada a procuradora incómoda. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo aquí vine a decir verdad, hice un juramento y las razones por las cuales se pudo haber filtrado eso a la prensa, no sé con qué intención, me obligan a hacer la aclaración por respeto a esa institucionalidad que yo quiero tanto. Dije que no iba a dar declaraciones hasta tanto ustedes no me convocaran. Pero no se vale que jueguen con el nombre de uno. Los diputados escucharon las explicaciones de Jiménez y Soley y ahora la investigación queda en manos de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que lleva este caso. Los ancianos y los niños en Guatemala ahora tendrán que pagar de su propio bolsillo el pasaje de transporte público porque el gobierno olvidó tomar en cuenta esta partida a la hora de elaborar su presupuesto para este año. La inclusión de ese apoyo estatal había pasado desapercibida.
debido precisamente a que no existía dentro del presupuesto, teniendo consecuencias que impactarán en el bolsillo de la población que utiliza ese servicio. En el caso y hay una posible violación de un derecho humano o varios derechos humanos violentados por parte de instituciones, en el caso del bono escolar del Ministerio de Educación, que era donde venía ese recurso, y del Ministerio de Desarrollo Social, del Ejecutivo también, en donde de ahí se ejecutaban los fondos para la gratuidad de transporte público urbano. La indignación de las personas de la tercera edad se hizo evidente al consultarles sus impresiones al respecto del tema. Con todo el respeto que se merece por su investidura, sea humano, señor, dele a los adultos mayores lo que ya teníamos como derecho adquirido. Repare y verá que lo vamos a recibir con bastante agrado una decisión de esa naturaleza. Pero si insiste en usurparnos lo que ya teníamos, francamente nos está obligando a salir a la calle. Asociaciones que trabajan con el transporte colectivo se encuentran preocupados, todo esto debido a que conocen que esta medida traerá efectos negativos en la población. Hay muchas personas adultas mayores que no tienen ninguna prestación laboral o no gozan de ninguna jubilación y esto pues va a venir a perjudicarles grandemente. Juristas se pronunciaron sobre el tema y directamente señalaron que con estas medidas se transgrede el texto constitucional superior en jerarquía a cualquier ley o disposición transitoria. Son dos segmentos de la población que tienen que ser atendidos de acuerdo a los preceptos constitucionales. Y lamentablemente los diputados olvidaron, a propósito, no lo sé, olvidaron darles la atención que la Constitución les merece. Personas consultadas sobre la eliminación del subsidio rechazaron esa decisión por considerar que moralmente atenta contra la reserva moral y de sabiduría de la nación. Que la tercera edad vale mucho en esta tierra, porque de ellos depende Guatemala también, porque ellos son los principiantes de la fundación de la tierra de Guatemala. Personas de la tercera edad, con el rostro cansado al cumplir su jornada laboral, no pudieron más que lamentar esa situación que les perjudica su economía familiar. Y uno que es pobre, va y todo tiene que saber las consecuencias. Analistas jurídicos expresaron que el hecho de que no se contemple dentro del presupuesto 2015 lo que es este subsidio para personas de la tercera edad y los escolares puede violar la Constitución como también la Ley de Protección al Adulto Mayor. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Un indulto marca un hito en la historia de El Salvador. Al regreso los detalles, esto es Noticias Centroamérica. El Congreso salvadoreño marca un hito en la historia legal de ese país al haber indultado a una mujer que ya había pagado 8 años de prisión por homicidio por haber abortado. La Asamblea Legislativa otorgó un indulto a Guadalupe Vázquez, quien primero fue acusada por el delito de aborto y después por homicidio agravado. La mujer estaba condenada a cumplir 30 años de prisión y estuvo tras las rejas casi 8. Su madre se mostró complacida. Ella me decía, el domingo la visité y me dijo que, primero Dios, mamá, usted no se aflija, que muy pronto voy a salirme. Sí. Los diputados consideraron que el caso de Guadalupe, quien espera los trámites respectivos para recobrar su libertad, es una muestra de la injusticia que se vive en el país. Guadalupe Vázquez trabajaba como empleada doméstica cuando tuvo problemas obstétricos que le provocaron el aborto. Según su madre, sus patrones la acusaron penalmente. Dice que ella va a salir a trabajar, dice, pero en casa ya no, dice. Sí. ¿Y en casa por qué ya no? Porque no, le pueden poner alguna otra trampa y ella no, ya está aburrida de estar allí en ese lugar. ¿Por qué dice que fue trampa la que le pusieron? Porque fue una denuncia. Sí, porque del hospital no hubo ni denuncia, ¿verdad? No hubo ninguna denuncia en el hospital. Ya cuando yo iba con ella saliendo a la calle,
ya estaba el carro de la policía. Varias organizaciones feministas aplaudieron la decisión de la Asamblea Legislativa, que logró el indulto con 43 votos de los partidos de izquierda y liberales, no así de la oposición. Se ha logrado resarcir un daño, porque en el caso de Guadalupe se logró demostrar luego que la Corte Suprema de Justicia ratificó y emitió un dictamen favorable en el cual manifestaron que existían errores judiciales y que no había una prueba directa y contundente para determinar que Guadalupe había cometido un delito. En El Salvador todavía hay otros 17 casos de mujeres que abortaron y que cumplen penas por homicidio. Las organizaciones de derechos humanos dicen que se trata de abortos espontáneos. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Ahora vamos a dar un paseo rápido por toda la región. Esta es la agenda informativa de Es Noticias Centroamérica. Comenzamos nuestra agenda en Panamá. El presidente Juan Carlos Varela dijo que su gobierno planea utilizar el dinero que ahorre por la caída en el precio del petróleo para fortalecer su sistema de seguridad social y cubrir el déficit previsto en los próximos años. Ahora nos trasladamos a Costa Rica. La policía deportó a casi 5.000 nicaragüenses que ingresaron a suelo tico de manera irregular en las últimas semanas. De las 4.889 personas deportadas, 272 eran menores de edad. Los jóvenes fueron detenidos en el puesto norteño de Los Chiles. Voceros de la Fundación Amarte, en Nicaragua, una organización no gubernamental dedicada a la protección de los animales, pidieron al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales que detenga la cacería de aves por diversión. El llamado ocurrió luego de que una operadora turística incluyera esta actividad en su oferta recreativa. Las leyes de Nicaragua solamente protegen de la muerte a animales domésticos o silvestres domesticados. Ahora nos vamos a El Salvador. Allí autoridades del gobierno pidieron a la policía hacer uso de sus armas para defenderse de las pandillas. El Ejecutivo también instó a los congresistas a endurecer las penas para los homicidas de agentes, fiscales y jueces. Las pandillas asesinaron el año pasado a 39 policías y en lo que va del año 2015 ya se reportan más de 6 casos. Viajamos a Honduras. La cosecha actual de café en suelo catracho ha experimentado una mejoría en comparación con la temporada 2013-2014. La información es aportada por el Instituto Hondureño del Café, que asegura que la cosecha de este grano aumentó en 26,3% desde el año 2013. Entre las causas de este repunte figuran avances para combatir la roya y el incremento en el precio del café en el mercado internacional. Finalizamos nuestra agenda informativa en Guatemala. Encargados del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país informaron que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visitará el suelo Chapín el próximo 30 de enero y allí tratará asuntos de interés bilateral con su homólogo Otto Pérez Molina. Uno de los temas será el ingreso de esa nación centroamericana a la Alianza del Pacífico. La caída internacional de los precios del petróleo no se siente aún en el costo cotidiano de la vida de los ciudadanos y los analistas aseguran que esto podría traer consecuencias negativas para este país centroamericano. La situación de estabilidad social que hasta hoy experimenta el país podría cambiar en un futuro cercano. El alto costo de los servicios básicos y los alimentos podría provocar que la ciudadanía salga a las calles a protestar. Se observa muy bien que aparentemente no hay una correcta transmisión de la caída del precio internacional de los combustibles y del petróleo en los precios locales. Si esto no da lugar, si esto no se observa, a más tardar a mediados de mayo, en que se inicia el ciclo agrícola en Nicaragua, podríamos tener conflictos sociales en este país por el tema de los altos precios de los combustibles. Por el tema de las altas tarifas de transporte de carga, por el tema de la alta tarifa de la energía eléctrica. Ya es hora de que el gobierno comprenda que hay que promover la competitividad en las empresas nicaragüenses.
Este analista catalogó como negativo que ninguna de las instancias del Estado se haya pronunciado a favor de una reducción de costos en los servicios básicos. El MTI es el regulador de la tarifa interurbana de pasajeros y no se pronunciaron nada al respecto. El INE parece un avestruz y no habla nada sobre la caída de 46% que tuvo el año pasado el precio del fuel oil. Para los representantes de los sectores opositores la situación es más crítica y señalan importantes reducciones presupuestarias que afectan con el cumplimiento de los programas sociales. Son las repercusiones de las cuales nosotros hemos señalado en nuestro momento y en su momento específico con relación al tema de cuando en un país no se respetan las leyes. Hay que revisar esto y no caer en el populismo en el cual este gobierno ha caído en estos 7 años y que algunos empresarios han aplaudido y que hoy están viendo las consecuencias. Hemos estado siendo afectados en las transferencias municipales, porque Santa María de Pantama, este año, nosotros tuvimos una recaudación, un incremento del 25%, y Santa María de Pantama se vio reducido. Hicimos nuestro reclamo al Ministerio de Hacienda, hicimos nuestro reclamo, ¿verdad?, a la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea, hemos hecho reclamo a las entidades que se tienen que hacer, ¿verdad?, y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Sin embargo, los empresarios valoran que la situación merece establecer un diálogo con el gobierno. El tema de la tarifa está en todas las reuniones que estamos teniendo con el gobierno. Se ha planteado en las mesas de producción y se seguirá planteando en todas las reuniones que haya con el gobierno. Tanto analistas económicos como empresarios consideraron que los beneficios de la baja del petróleo en el mercado internacional debe de verse reflejado al inmediato en la economía de los nicaragüenses. Desde Managua, Nicaragua, Roberto Morales, CB24 Noticias. Esto fue Noticias Centroamérica. En nombre de todo el equipo agradecemos su confianza y su preferencia. Les acompañó Ana Karina Villalba y los dejo con imágenes de paisajes de todo el planeta.